Te saludo deseándote paz. Esta es la lectura del libro titulado Soy un hijo victorioso. Capítulo 7, segunda parte. Continuemos. Tus ofrendas demuestran cuánto amas a Dios y también cuánto amas a tus padres. Si empiezas dándole lo mejor a Dios, Él multiplica tus bendiciones para que honres con ellas a tus padres. El pasaje bíblico cuenta que después de haberle fallado a Dios, Adán y Eva siguieron su vida fuera de los límites del jardín del Edén y lo hicieron con el mandato de crecer y multiplicarse. Bajo este precepto se conocieron íntimamente y tuvieron su primer hijo, Caín. El nombre Caín significa adquirir, obtener o conseguir. De acuerdo con la Reina Valera 1960, lo primero que dijo Eva tan pronto su hijo nació fue: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella supo que Caín había nacido no por un acto circunstancial, sino porque fue la voluntad de Dios bendecirla con ese fruto. Aprovecho para recordarte que independientemente de cuál haya sido el proceso que condujo a tu gestación, naciste porque fue la voluntad de Dios. Tiempo después, la familia de Adán y Eva creció con el nacimiento de Abel. El nombre Abel significa aliento, vapor, algo que se desvanece, soplo breve. Ese nombre profetizó lo que iba a suceder después. Una vida fugaz, muy corta. Caín y Abel crecieron siendo educados por los mismos padres, pero sus caracteres y sus temperamentos eran disímiles. Ambos aprendieron a trabajar. Uno se convirtió en labrador de la tierra y el otro en un dedicado pastor de ovejas. No solo sus oficios fueron distintos, también lo fue su forma de adorar a Dios. Y esta diferencia demarcó la senda que los condujo a la tragedia. Si quieres conocer el corazón de una persona, especialmente de tu hermano o de tu hermana, observa la clase de ofrendas que le dedica a Dios. Así narra la Biblia el episodio que despertó los celos de Caín contra su hermano Abel. Abro comillas. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Génesis 4, 3 al 5. Cierro comillas. Dios confronta a Caín al verlo enojado y le da la oportunidad de cambiar su actitud, pero él no la aprovecha. Caín rechaza la oportunidad que Jehová le da de hacer lo correcto. Rechaza arrepentirse y tal como Dios lo había advertido, el pecado de los celos que está en la puerta de Caín se levanta y como un león lo consume y convierte en el primer asesino del mundo. Los celos de Caín fueron más fuertes que su disposición a reflexionar. Así cuenta la Biblia el trágico suceso y la confrontación de Dios a Caín. Abro comillas. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. Génesis 4, 8 al 10. Cierro comillas. Este es el primer crimen registrado en las Escrituras. Duele saber que haya sido cometido por un hermano cegado por los celos y que se negó a aprovechar la oportunidad que Dios le brindó. Dios espera que tú seas un hermano con el corazón de Abel, dispuesto a honrarlo a él con lo mejor de las ofrendas y dispuesto también a honrar a tus padres y a toda su familia con las bendiciones que Dios le da. Maldición, trabajo sin fruto e inestabilidad fueron, entre otras, las consecuencias funestas para Caín. Exaltación y reconocimiento eterno fue la recompensa para Abel. Su nombre figura en el listado de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Abro comillas. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de comillas. Hebreos 11:4. Pídele al Señor sabiduría para que la semilla de los celos no crezca en tu corazón. Pídele que los celos no afloren contra los hermanos, quienes son parte de las bendiciones que el Señor ha dispuesto para ti. Entre otras referencias, esto también dice la Biblia sobre los celos. Abro comillas. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 14 al 16. Cierro comillas. José y sus hermanos. La envidia se convierte en odio. Abro comillas. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Proverbios 14:30. Cierro comillas. Un desagradable y adverso sentimiento conexo a los celos es la envidia. La palabra hebrea para envidia es kinaj y significa ambición desmedida. Transmite la idea de quemadura, ardor en el rostro que se experimenta por no tener lo que otro tiene. Según la idea que comparte Salomón en Proverbios 14:30, la envidia enferma el alma y el corazón, y su poder destructor también carcome los huesos hasta debilitarlos y destruirlos. En Génesis 37, la Biblia da a conocer una parte sumamente triste sobre los hijos de Jacob. La manera como se ensañaron contra su hermano José al comprobar que él ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre. Abro comillas. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero, por el contrario, sus hermanos lo odiaron porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Génesis 37, 3 y 4. Cierro comillas. Detalles de esta historia los compartí en el capítulo 4. Lo que más me interesa ahora es destacar
la reacción de José luego de haber experimentado las duras e injustas atrocidades a las que sus hermanos lo sometieron por causa de la envidia que se tradujo en odio y resentimiento. La envidia de sus hermanos fue el detonante que los llevó a fraguar contra él una maquinación perversa que llenó de dolor el corazón de Jacob, pero al mismo tiempo le permitió a José confirmar que Dios tenía un propósito especial con su vida y que nada impediría que se cumpliera. ¿Qué envidiaron los hermanos de José? El cariño especial que le tenía a Jacob y que demostró haciéndole una túnica de colores. Los hermanos de José sabían que su padre también los amaba. Lo que les disgustaba era que Jacob no hiciera túnicas especiales también para ellos. Ese detalle fue suficiente para envidiarlo y aborrecerlo, y abandonó el terreno para odiarlo aún más cuando José soñó que se postrarían a sus pies. Casos como el de José siguen viéndose en las familias actuales. Los hermanos rivalizan entre sí porque no comprenden que Dios tiene una asignación especial para cada uno. El capítulo sigue detallando lo que sucedió después con José y sus hermanos. La envidia los condujo a quitarle la túnica y arrojarlo en una cisterna. Por los planes que tenía con la vida de este joven, Dios intervino a tiempo y sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas. Así fue desarrollándose el proceso que llevó a José a convertirse en gobernador de Egipto. Durante todo ese tiempo de sufrimiento injusto debido a la envidia de sus hermanos, él hubiera podido dejar que el odio lo cegara y vengarse tan pronto tuvo la oportunidad. Pero no reaccionó en esa dirección. José atendió el llamado de la sangre, siguió actuando con sabiduría y se dispuso a perdonarlos. El tiempo de hambruna y crisis que él mismo había profetizado llegó a Egipto, y solo en los lugares donde él gobernaba había provisión, porque su prudencia y previsión le habían guiado a almacenar suficiente durante los años de abundancia. Jacob envió al resto de sus hijos a Egipto para proveerse de comida sin que ellos supieran que en ese lugar iban a encontrarse con el hermano al que habían despreciado y vendido. Los capítulos 42 al 45 de Génesis narran el dramático reencuentro y cómo también en este proceso las cualidades de hombre sabio de José afloraron sin ningún resentimiento. Abro comillas. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Génesis 45, 4 al 5, cierro comillas. Si has experimentado rechazo, incomprensión, abandono e injusticia por parte de tus hermanos, pídele a Dios que te dé sabiduría y un corazón perdonador como el de José. Establecerás una gran diferencia en tu familia y en tu generación cuando decidas sobreponerte a los malos tratos y la indiferencia de los que te rodean. Cuando te concentres en el plan de Dios que tiene para tu vida y para la vida de los tuyos a través de ti. Nunca permitas que la envidia se abra camino en tu casa y te lleve a enojarte contra tus hermanos, porque lamentarás las consecuencias. Jesús declaró, abro comillas, pero yo digo,
Aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mateo 5, 22 al 24. Cierro comillas. David y sus hermanos. De la incomprensión a la no aceptación. Abro comillas. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Primera de Samuel 17, 17 al 18. Cierro comillas. Al examinar la historia de David, descubro que su nombre empieza a ser mencionado en las Escrituras en una etapa de sentimientos encontrados para el pueblo de Israel. El rey Saúl ha fallado y Dios le pide al profeta Samuel que busque su reemplazo de entre los hijos de un hombre llamado Isaí. La historia ya la conoces. La traigo a colación para que recuerdes que ese fue uno de los momentos en que David fue ignorado por su padre y sus hermanos porque era el menor y un simple pastor de ovejas, sin saber que Dios tenía un plan definido para él. A pesar de eso, Dios permitió que David fuera llamado a la sala y Samuel recibió la orden divina de ungirlo en medio de sus hermanos, en preparación para su reinado y como futuro sustituto de Saúl. La Biblia no entra en detalles que expliquen cuál fue la reacción de los hermanos mayores de David tan pronto Samuel salió de la casa, pero algunos acontecimientos posteriores me permiten suponer que no lo miraron con buenos ojos ni se dirigieron a él para felicitarlo. No podían entender que el porte y la atractiva apariencia de ellos no hubiera alcanzado para anular esa cualidad de David que Dios le reveló a Samuel. Evidentemente, este hermano menor no les hizo ningún reproche porque lo miraran mal. Él mismo necesitaba tiempo para comprender y asimilar lo que le había sucedido. A pesar del disgusto de sus hermanos mayores, el corazón de David permaneció intacto y ningún rencor sintió contra ellos. Lo puedes concluir así al notar su disposición cuando su padre le pide que les lleve comida al lugar donde están entre tropas israelitas y enfrentan a los filisteos. Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos, le dice Isaí, su padre, a David. Ninguna mala intención aflora en el corazón de David. Él solo piensa una cosa: aquellos que están allá peleando en el valle de Ela contra los filisteos son los que me han expresado cierto desprecio por ser el escogido de Dios, pero también son mis hermanos. La sangre llama y la sangre ama. Por eso dice la Biblia, abro comillas: así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Luego llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Primera de Samuel 17, 20. Cierro comillas. David no tenía ningún plan distinto a la misión que su padre le había asignado.
En su corazón lo inspiraba y lo impulsaba saber que iba a hacer algo por sus hermanos. Llegó justo en el momento en que el escuadrón israelita y el escuadrón filisteo se ponían en orden de batalla para un nuevo combate. Al enterarse de eso, David corrió hacia el ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Su corazón latió acelerado al percibir el peligro. Todos los integrantes del ejército de Israel eran importantes, pero a David solo le interesaba asegurarse que sus hermanos estuvieran bien. Sin diferencias ni rencores, el muchacho tenía algo muy claro en su corazón. Esos que están allá peleando y poniendo en riesgo sus vidas también son parte de la bendición familiar que Dios me ha dado. En el tierno corazón de David había un espacio para cada uno de sus hermanos mayores. Necesitaba asegurarse que estuvieran bien para su propia tranquilidad y la tranquilidad de su padre. La historia sigue relatando cómo David se enteró del proceso de la guerra y de lo atemorizado que andaba el ejército de Israel por causa de Goliat, el gigante filisteo. Se indignó tanto que decidió enfrentarlo. Estando en sus averiguaciones, tuvo una breve discusión con Eliab, su hermano mayor, alguien que por su actitud y su reacción pudiéramos llamar desagradecido, porque le dijo a David: ¿qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Lo narra 1 Samuel 17 al 28. A pesar de tan desagradable comentario, David no dejó de mirar a Eliab como su hermano, y tampoco permitió que sus duras palabras le debilitaran su intención de hacer algo para ayudar a los combatientes de Israel. No entro en detalles de lo que ocurrió después, porque lo que más me interesa es destacar la clase de corazón de David y cómo en ese corazón sus hermanos ocuparon un lugar importante a pesar de los malos tratos que recibía de ellos. Estoy seguro que esa sana y noble actitud fue la que el Señor le premió, con la que el Señor lo premió, dándole la fuerza, la osadía y la valentía para desafiar y vencer a Goliat, diciéndole, abro comillas: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17, 45, cierro comillas. David es el ejemplo de alguien que, a pesar de ser incomprendido en la familia, tiene claro que los hermanos son una gran bendición de Dios. A diferencia de Caín, quien despreció la oportunidad de imitar la actitud adoradora del corazón de Abel, José y David son dos modelos cuyas aptitudes pueden imitar si quieres ser usado por Dios para bendecir a tus hermanos. Las experiencias negativas que ellos vieron fueron duras e injustas, pero también le dieron forma a su carácter y lo llenaron de sabiduría para no permitir que el enemigo destruyera a sus familias. Te invito a mirarte como parte del linaje escogido por Dios para impactar como hijo y como hermano a los de tu generación. Por supuesto, impactar de una manera positiva, no con ejemplos desagradables similares a los de la familia de los empresarios de los que hablé al comienzo del capítulo. El Señor te está permitiendo vivir en un tiempo de cambios acelerados que probarán tu fidelidad como hijo o como hija y tus sentimientos como hermano o como hermana.
Igualmente, serás evaluado en una prueba de fuego llamada amistad, porque las relaciones con tus amigos también son importantes para darle forma a tu carácter. En todos esos procesos, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, como nos lo muestra Proverbios 3 al 5. Y de esta manera hemos llegado al fin del capítulo número 7. A continuación, miremos algunas conclusiones finales. Aunque sean diferentes a ti, tus hermanos son una gran bendición de Dios para tu vida. Recuerda, tu hermano o tu hermana es una de las personas más maravillosas que tendrás a tu lado. No desperdicies el tiempo en peleas ni celos innecesarios. Solo disfrútalos. Hasta la próxima. Y en la voz de Julián Muñoz, recuerda que este es tu canal, te invito a pensar.